Dios le bendiga, mis amados. Le habla Aristides de León, pregonero de justicia. Este video lo dedico a mi hermana con mucho amor, a Felicia de León, y a todos los amados católicos que puedan escuchar esta disertación, dando claridad a este tema tan oscuro del purgatorio. Dios le bendiga, disfrútelo. Pero quiero saber en sí de qué texto bíblico se basa el purgatorio y... Mateo capítulo 5, versículo 25, ahí nos dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. La palabra no. ¿Existe? La doctrina. Eso sí existe. Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. ¿Por qué Jesús luego reitera que de esa cárcel sale? Porque realmente está hablando de un problema terrenal, de un enojo. Está diciendo que arregle tus asuntos aquí en la tierra, porque mientras estás vivo tú tienes el chance de arrepentirte, de arreglar tus asuntos. No está hablando de un supuesto purgatorio. Está hablando de que arregle tus asuntos aquí en la tierra. Con tu hermano, ahora, no mañana en un supuesto purgatorio. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que... Entonces, a eso nosotros llamamos purgatorio. Pueden notar cómo sigue tomando lo que Jesús está hablando, que es algo terrenal, como la cárcel, lo que ahí está hablando en 25 de la cárcel, es un asunto terrenal. Lo lleva y lo toma y lo convierte en el purgatorio, en un supuesto plano del más allá, de donde si te mueres en pecado, tú todavía tendrías una oportunidad, un chance de arrepentirte. Pero dice la palabra que arrepentidos y convertidos para que tus pecados sean borrados. Tú tienes que convertirte y nacer de nuevo para que tus pecados sean borrados y puedas entrar al reino de los cielos. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacer esto? Eso le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo es arrepentimiento. Entonces, una gente que no nace de nuevo, una gente que muere en pecado, no ha nacido de nuevo. Dice en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. O sea que si usted muere en pecado, es porque usted no se arrepintió, no llegó a arrepentirse, no llegó a convertirse, no llegó a ser una nueva criatura, no llegó a nacer de nuevo, no fue regenerado por la sangre del Cordero. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo.
qué dice la palabra de Dios? En Mateo 5:23. Él cita el 25, pero vamos a leer un poco más arriba para ver de qué está hablando el texto, porque coger un texto y convertirlo en una doctrina es una excusa para crear muchas mentiras y mandarte al infierno con una falsa doctrina. Dice así, Mateo 25, 23 en adelante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces viene el 25 que él cita ahí, el cual ellos usan como una excusa para inventarse esa falsa doctrina. Dice 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta palabra, que es una especie de parábola, es una enseñanza del Señor Jesús, presenta realmente, es algo real, dirigiéndose en cuanto a las ofensas. Por ejemplo, el 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tú tienes algo contra tu hermano, antes de dar tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. El adversario es ese hermano con el cual tú tienes un enojo, una contienda. Entonces, esto es, por ejemplo, si un ejemplo de contienda puede ser de que tú le prestaras dinero, le hayas prestado dinero y que no te lo quiera pagar. O al revés, sea que él te prestó dinero y tú no se lo has pagado y tienen esa contienda. El Señor te dice que antes de que lleguen a esas circunstancias, antes de dar tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo con tu adversario, con aquel con el cual tú has ofendido, con el cual tú tienes un altercado. Aquí, todo eso está hablando terrenalmente, no está hablando de la vida después de la muerte. Está hablando de que tú tienes que arreglar tus asuntos espirituales, tu vida, tú tienes que arreglarla aquí en la tierra, mientras estás vivo. ¿Por qué? Porque tal caso, un ejemplo, él te pone la comparación de que terrenalmente, si tú tienes un conflicto con alguien, ciertamente esa persona, si fue que te prestó dinero, tú vas a tener que devolver ese dinero. Esa persona va a llegar un momento que te va a llevar a la justicia para que tú le pagues. Entonces, si te lleva a la justicia, si tú eres culpable, si le debes, tienes testigo, ¿qué vas a hacer? Te van a meter preso y no vas a salir hasta que tú resuelvas el problema. Te van a cantar lo que sea que si son 25 años, tú vas a tener que pagar esos 25 años allí en la cárcel. Está hablando terrenalmente, no está hablando del cielo. De cierto, el 26, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O en otras palabras, hasta que tú pagues la ofensa, o sea, hasta que tú pagues la deuda o lo que sea, haya pagado por el delito por el cual tú estás en esa cárcel. Terrenalmente, no está hablando de ningún purgatorio, porque dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el ser humano que muera una vez y luego el juicio. El juicio está una vez determinado en el momento que usted muere. Mientras usted está vivo, usted tiene el chance de arreglarse con su adversario, con su enemigo, con aquel que usted tiene problemas aquí en la tierra. Entonces, si se arregla aquí en la tierra, entonces el Señor, usted va y perdona a su enemigo y el Señor le perdonará. Entonces, es lo que Jesús te está hablando aquí. No está hablando de purgatorio. Es un invento creado sobre un versículo. Dentro de todas esas mentiras, solamente dijo dos verdades. La palabra purgatorio no está en la Biblia. Tampoco la doctrina. Esa doctrina es inventada con otra excusa. Vamos a hablar de esa excusa luego, porque el Vaticano inventa esa doctrina del purgatorio. Bueno, la otra verdad es que es una parábola, ciertamente. Entonces, sobre esta parábola, ellos se crearon una doctrina complejísima que no tiene sustento bíblico, que con trabajo se ha inventado, ha cogido estos dos textos, este texto y otro que elige más adelante, para sustentar una doctrina inmensa. Si usted va a escudriñar el catecismo, va a encontrar una doctrina de enseñanzas con muchísimos detalles.
que solamente ellos pueden imaginarse y crear para mandar al pueblo, el pueblo católico, al infierno, literalmente. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato. Esta doctrina católica no permite, por ejemplo, que el ser humano entre en arrepentimiento, no permite la conversión del ser humano, no permite que el ser humano se aparte del pecado. ¿Por qué? Porque esta idea de que si usted muere en pecado no hay problema, usted podrá tener un chance, una oportunidad más. Otra cosa es, esta doctrina invalida el sacrificio de Jesús. O sea que para esta doctrina el Vaticano dice que la sangre de Cristo no era suficiente para limpiarnos de pecado. Entonces, invalidando así la palabra de Dios, invalidando así el sacrificio de Jesús. O sea que ellos están haciendo lo mismo que hacían los fariseos, invalidando la palabra de Dios con nuevas doctrinas, con palabra de hombre, mandamientos de hombre. Así es que te invitamos a reflexionar en esto. Y pague hasta el último. Por ejemplo, a ver, con el ejemplo nos entendemos. Mire, hermano, usted y yo sabemos que robar es malo, es un pecado. Vamos a suponer que aquí el hermano Luis, perdóneme Luis que me meta con usted, es el hombre más santo que puede existir. Pero resulta que la mujer estaba cumpliendo años y él quería brindarle un sancocho de gallina criolla. Y fue a robarle la gallina a la vecina y vino el vecino y le metió un tiro y lo mató. Él era muy santo, pecado no tenía, pero lo mataron robándose una gallina. Para su entender, en ese Dios que dice la Biblia que es amor y misericordioso, ¿usted cree que Luis, el único pecado que tiene es que robó esa gallina, cree que Luis sería condenado al infierno por toda una eternidad por una gallina? En realidad diría que tiene que pagar por lo que hizo. Tenía que pagar. Y cuando pague hasta la última pluma de la gallina, saldrá. Exacto. Se salvará. Exacto. Podemos notar en el sacerdote Toro la falta de respeto que hay hacia el mismo Dios del cielo, donde habla y dice, ese Dios, refiriéndose a Dios en forma derogativa, ese Dios de la Biblia, de manera despectiva. Entonces luego, de una manera eliminando, apocando o censurando lo que ya Dios está diciendo o ha dicho en su palabra, para entonces él decidir por sí mismo cuál es la condena de lo que Dios establece en la Biblia, diciendo que en tal caso sí van a ser van a ser salvos, aunque aún maten o roben. O sea, al final de su vida usted mató, un ejemplo, o robó, ya el sacerdote Luis Toro ha determinado él de que sí van a ser salvos. Pero en realidad es que la doctrina del purgatorio que ellos inventaron, que han creado, la cual sustenta, le da esa falsa esperanza al ser humano, al católico, una falsa esperanza de que cometiendo pecado irán al cielo. Y de esa manera está el acto de los rezos, las misas, las indulgencias, que es un negocio lucrativo para la institución romana, donde a través del muerto generan divisas. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Veamos. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho de la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones, todos los pecados que cometió no le serán recordados. En su justicia que hizo, vivirá, o sea, se salvará. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus malos caminos. El 24 dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, tales como robar, ninguna de su justicia que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que pecó o prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea que
aunque usted sea justo toda una vida, al final usted decide hacer la maldad. Por ese último pecado usted se condenaría. Si nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos de la maldad, de lo que hacíamos antes. Si yo era ladrón, ya yo no puedo robar más. Un ejemplo, somos regenerados por la sangre de Cristo. Entonces, una vez que entramos a esta salvación, que es muy grande, ya tiene que haber en nosotros un cambio, una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Porque el Señor exige arrepentimiento primeramente, que le aceptemos a Él, por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces de esta manera nosotros venimos a ser salvos. Ahora, si usted te roba, como dice Luis Toro ahí, en esa anécdota, si ese justo, que era justo y al final de su vida roba, lamentablemente, como dice la palabra, por haberse apartado de la justicia, por ese mal, por ese último pecado morirá, como dice ahí. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá el justo haciendo lo malo? Ninguna de las justicias que hizo, ninguna de las justicias le serán tenidas en cuenta por su rebelión, o sea, por su pecado último que hizo, con que prevaricó o pecó. Por ese pecado que cometió, por ello morirá. Eso es Ezequiel 18:24. Así es que realmente esta doctrina es sumamente permisiva, lo que te permite a ti el pecado, lo que te abre las puertas para que nunca tengas un encuentro directo con Jesucristo, sino que siempre vivas en pecado, sino que continuamente vivas en el lodo del pecado, no permitiéndote la purificación, porque la purificación viene por la sangre de Cristo, por creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que nos justifica. Ahora nosotros hemos creído en su sangre y ahora por él somos limpios y salvos. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces la Biblia dice que la salvación no es por sacramentos, no es por purgar pecados en el purgatorio, no es por peregrinaciones, no es por pertenecer a una iglesia, no es porque te pongan los santos óleos antes de morirte, no es porque seas una persona moral. La salvación es por gracia. La palabra gracia, la palabra griega charis, significa un don inmerecido o un don que no pueden tus buenas obras merecer. Entonces no cabe lugar para las buenas obras de ninguna manera. Una vez que yo soy salvo, tengo que demostrar al mundo por mis obras que soy cristiano. Santiago escribe, la fe sin las obras está muerta. No me digas que tienes fe y te portas como un diablo en tu casa, con tu esposa y con tus hijos. No me digas tampoco que tienes buenas obras y no crees en la obra expiatoria de Jesucristo. Entonces, tanto la fe sin las obras como las obras sin la fe no valen en la Biblia. Lo que vale es primero la fe, basada en la obra de Cristo, consumada y perfecta. Y cuando yo me la apropio y yo la recibo, como consecuencia vienen las buenas obras. Pero no quieras portarte bien y por tus buenas obras salvarte, porque no se puede. Por cuanto por obras nadie se puede salvar. ¿Y sabes por qué? Dice la Biblia, para que nadie se jacte en su presencia. Vean ustedes también en Hebreos capítulo 9, que la enseñanza del purgatorio niega también la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Repito, la enseñanza del purgatorio niega la eficacia de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, quien dijo, consumado es. Hebreos 9, versículo 26. La Biblia dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Versículo 28, y así también Cristo fue ofrecido, vean otra vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 10, versículo 10.
En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, vean otra vez, hecha una vez para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y somos santificados, somos santos en el instante que recibes a Jesús como tu Salvador. ¿Cómo es posible que enseñemos que no bastó esta obra y que después de esta vida necesitas purgar otras cosas que Jesús ya hizo una vez en la cruz del Calvario? La enseñanza del purgatorio también contradice Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el purgatorio. No, después de esto el juicio. La Biblia enseña claramente, hermanos, que no hay otra oportunidad. Que el que se muera no hay lugares intermedios del limbo o purgatorio. En cuanto te mueres, te vas derechitamente a la presencia de Dios o derechito al infierno en el centro de la tierra. Inmediatamente después de que tú mueres, tú estás juzgado por el juicio de Dios. No hay lugares intermedios. La otra herejía, el sacrificio de la misa. En esta mañana, si yo le preguntara a alguna persona sincera y bien intencionada que fuera católica, ¿qué es la misa? O intenten ustedes hacer en la calle, van a encontrar lo siguiente. El 99.99% de los católicos no saben lo que es la misa. La misa, de acuerdo al Concilio de Trento y confirmado por el Papa Pío IV, es el sacrificio o la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. Es increíble que millones de católicos no sepan. La misa se divide en dos partes. En la misa o el sacrificio de Jesús por medio de la Eucaristía y la Santa Comunión. En la misa participa el Padre solo y en la Santa Comunión participan todos los que quieran. De acuerdo a la Iglesia Romana, durante la misa o el sacrificio de la misa, el pan y el vino son transformados por el poder del sacerdote y en la hora de la consagración, cuando está levantando así la hostia, en ese instante el sacerdote tiene poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Esta doctrina se llama la doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación. El supuesto cuerpo y sangre de Cristo son levantados y ofrecidos a Dios, escuchen esto, por los pecados de los presentes y de los muertos. Por eso las misas gregorianas son ofrecidas a los que ya se murieron. Y si se murió y se portó mal, las misas lo pueden sacar del infierno. Entonces, eso es lo que enseña el Concilio de Trento y confirmado. Quiero decirles a ustedes que durante la misa el sacerdote hace lo siguiente. Hace la señal de la cruz 16 veces, se voltea hacia la congregación 6 veces, eleva sus ojos al cielo 11 veces, besa el altar 8 veces, dobla sus manos 4 veces, dobla su pecho 10 veces, dobla la cabeza 21 veces, dobla los hombros 7 veces, bendice el altar con la señal de la cruz 30 veces, extiende sus manos sobre el altar 21 veces, ora secretamente 11 veces, ora audiblemente 13 veces, toma el pan y el vino y lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, cubre y descubre el cáliz 10 veces, aparte de otros actos más. Si el sacerdote se olvida de cualquiera de estas cosas, comete pecado mortal. Tienen que tener una memoria prodigiosa para hacer la misa. Agregado a eso, el sacerdote viste ropas de colores, y los colores y la túnica que el sacerdote católico viste representan el drama del Calvario. Además, llevan velas, veladoras, incienso, campanas y música. Y ese sacrificio que continuamente se ofrece por Cristo niega la redención de Jesús hecha una vez para siempre. Una vez hablando con un amigo mío que yo quiero muchísimo y es sacerdote católico, le dije a este amigo mío, ¿por qué no crees en Cristo? ¿Cómo que no creo en Cristo? Claro que creo. Le dije, no crees, porque sigues matándolo en cada misa que tú haces. ¿No crees que con ese solo sacrificio nos hizo perfectos?
y que bastó una sola vez para que Él muriera para que pudiéramos entrar al cielo. Pero ustedes repiten continuamente y continuamente el sacrificio. A la pregunta, ¿puede un cristiano entrar a oír misa? La respuesta es no. Vean Efesios capítulo 5. Pues fíjese que mi madrina va a celebrar la primera comunión. Y fíjese usted que, pues voy a hacer, yo no voy a pararme ni hincarme, dicen muchas personas. Solamente voy a hacer acto de presencia. Hay un dicho mexicano que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, al entrar yo puedo entrar, a mi esposa y a mí nos encanta cuando viajamos, entrar a una iglesia y me encanta la cultura prehispánica, me encanta ver las cosas que tienen, pero es diferente cuando yo entro y se está celebrando el sacrificio de la misa, porque es exactamente lo mismo que entrar a una misa negra.